Vale, pues estamos grabando. Como siempre, muchísimas gracias por estar por ahí, al otro lado. Bienvenidos a una nueva sesión del curso, del módulo de dirección de marketing. Ya penúltimo tema, tema número 7. Se nota por el número de participantes que estáis acudiendo en directo que ya el cuatrimestre pesa, que hay que completar los trabajos, los estudios y que se acercan los exámenes. Bueno, para vuestra tranquilidad. Tendremos, bueno, me imagino que como en todas las asignaturas, en el módulo de dirección de marketing, tendremos una sesión de preparación del examen que estamos preparando y que planificaremos en las próximas semanas, pues un poco para ayudaros a cómo orientar, a cómo enfrentarnos al examen con garantías, sin desvelar, evidentemente, ninguna de las cuestiones que vamos a plantear, pero sí haciendo hincapié en la estructura del examen, cómo enfrentarnos a él y demás. Así que por ese lado, tranquilidad, ¿no? Llegaremos, la trabajaremos esa sesión y se quedará grabada. Y hoy, bueno, pues lo que nos ocupa es intentar completar el temario. Es decir, ya prácticamente hemos dado un poco todo lo que son los conceptos fundamentales de dirección de marketing. Hemos hablado de estrategia, hemos hablado de tácticas, hemos hablado de conocimiento de cliente, de estudio de mercado y de desarrollo de diferentes estrategias y sobre todo hemos hablado también de innovación, ¿no? De cómo aplicar tecnología y de cómo aplicar pues, metodologías innovadoras a lo que es nuestra función de marketing en nuestras empresas. Bueno, pues hoy vamos a dar una vuelta de tuerca más, ¿no? Como sabemos, bueno, esto se trata de ir poniendo el zoom en diferentes aristas, en diferentes puntos de vista de la dirección de marketing. Y hoy, bueno, pues vamos a trabajar en la medición de estrategias o de las estrategias diseñadas, ¿no? Medición de éxito, ¿no? De estrategias innovadoras y cómo podemos, bueno, pues, por un lado, medir cómo de bien o de mal lo estamos haciendo y por otro lado, bueno, pues qué cosas podemos ir haciendo por si acaso no nos gusta lo que vamos obteniendo en esas mediciones que vamos haciendo, ¿no? No nos olvidemos que el círculo virtuoso del marketing trata de eso. Ya lo hemos comentado en alguna ocasión. Trata de marcarnos unos objetivos, plantear unas tácticas, unas estrategias para alcanzar esos objetivos, ir midiendo los resultados, ¿de acuerdo? Y bueno, pues ir tomando acciones correctoras o acciones impulsoras de lo que estamos haciendo bien y corrigiendo lo que vamos haciendo mal. Entonces, bueno, hoy vamos a tratar de responder a una pregunta que a priori es muy sencilla, ¿no? Pero que ya veremos cuando vayamos rascando a lo largo de la sesión que no lo es tanto. La pregunta es, ¿son tus clientes rentables o te cuestan dinero? Eso es importante, ¿no? De responder. Y creedme cuando os digo que muchas veces en las empresas pues no lo sabemos, no lo medimos, si los clientes son rentables o nos cuestan dinero. Y veremos que esto es así, ¿no? Que realmente eh, tenemos una idea general, en el mejor de los casos, la empresa pues gana dinero y nos pensamos que los clientes son rentables, pero realmente no estamos seguros de qué clientes son rentables, qué clientes no lo son, ¿de acuerdo? Y qué podemos hacer para mejorar la rentabilidad de los mismos, que es de lo que se trata, es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Y para ello vamos a trabajar en dos métricas fundamentales, dos maneras de ver si nuestros clientes son o no rentables o dos puntos de vista complementarios y que deben ser balanceados para saber si mis clientes son o no rentables y si las estrategias de marketing que estoy adoptando pues me llevan a eso o no me llevan a eso. ¿De acuerdo? Y fundamentalmente son las métricas de coste de adquisición del cliente y valor de vida del cliente, ¿no? El CAC, el famoso CAC, coste de adquisición, y el valor de vida, por sus siglas en inglés, el Customer Lifetime Value, ¿no? Yo lo suelo llamar el Lifetime Value, ¿no? O sea, el valor de un cliente a lo largo del tiempo, el valor que ese cliente me aporta a lo largo del tiempo. Y por otro lado, el coste de adquisición es cuánto me cuesta conseguir un nuevo cliente, ¿vale? ¿Qué os parecen estas dos métricas? ¿Bien, mal o regular? Bueno, pues la primera de ellas, sobre todo, me va a hacer referencia, me va a identificar eh,
cómo de efectivas son mis campañas, mis estrategias de marketing. Y la segunda, realmente me va a identificar si esos clientes son rentables a largo plazo, los que estoy obteniendo a través de esas campañas. Como veis, se trata de hacer un balance. Vamos a intentar profundizar en cada una de ellas y ver algunos ejemplos, porque como todo o muchos de los conceptos de marketing, es más fácil verlos o hacerlos que casi explicarlos, ¿no? Entonces vamos a profundizar un poco más. Coste de adquisición del cliente. ¿Qué es lo que incluye y qué es lo que no incluye? Con el coste de adquisición del cliente lo que quiero saber es precisamente eso. ¿Cuánto me cuesta que un cliente se convierta en cliente? Es decir, recordemos lo que es un cliente. ¿Qué es un cliente de nuestra compañía? Venga, ¿quién me responde a esa pregunta? Aunque estamos pocos, ¿alguien se atreve a responder a esa pregunta? Parece fácil, ¿no? Pero hemos visto que tiene ciertamente algunos matices, ¿no? El cliente no es el usuario. El cliente no es la persona intermedia que que va a disfrutar de mi producto o de mi servicio, ¿no? El cliente es el que paga, ¿no? El cliente no es un interesado, no es un potencial. El cliente es el que paga. Y lo que quiero saber es realmente cuánto me cuesta que alguien, una persona, una compañía, si mi negocio es B2B, pase de ser un mero interesado o un desconocido para mí a ser un cliente de verdad, a que me empiece a pagar, ¿vale? Y como su propio nombre indica, lo que hablamos es de costes, lo que hablamos es de gastos, independientemente del producto o servicio que me va a acabar comprando o que le estoy vendiendo, ¿vale? Entonces aquí tengo que considerar todos y cada uno de los gastos directos de marketing y publicidad, ¿vale? Y todos y cada uno de los costes de venta y esfuerzo comercial que me está suponiendo dar de alta o conseguir atraer un nuevo cliente o que alguien empiece a ser cliente de mi compañía, de mi empresa, empiece a gastarse su dinero en lo que yo le estoy ofreciendo. ¿Vale? Entonces, ¿qué no incluye? No incluye el coste del propio producto. El coste de los materiales, el coste del servicio, no se debe incluir en ese coste de adquisición de cliente. Ni se debe incluir ningún otro gasto de estructura. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí hay mucho debate, es decir, no queremos tampoco ser demasiado fino, demasiado quirúrgico a la hora de este un dato. Lo que queremos es ver tendencias, lo que queremos es ver grandes números. Y como todo en el mundo empresarial, no nos puede costar más el collar que el perro. Es decir, no nos puede costar más llegar a un dato súper acurado, súper efectivo y súper fiable, ¿de acuerdo? Y me interesa mucho más tener algún dato de tendencia y ver cómo pueden evolucionar esa tendencia y que los criterios pues acaben siendo coherentes a lo largo del tiempo. ¿Qué nivel de agregación, qué nivel de medición tengo que considerar? Bueno, pues también nos lo va a dar la experiencia y nos lo va a dar un poco el grado de análisis que yo quiera llevar a cabo. Para mí, la unidad de trabajo puede ser el proyecto, puede ser la campaña, puede ser el tipo de cliente al que me voy a dirigir. ¿De acuerdo? Lo que no tiene mucho sentido es hacerlo a nivel global. ¿Vale? Por eso me gusta dejar fuera también los costes de estructura. ¿Vale? Podéis decirme, no, es que yo soy financiero, financiera, hilo muy fino, llevo muy bien la contabilidad analítica, tengo una distribución de centros de coste por proyectos, por unidades de negocio y soy capaz de sacar y distribuir coste de estructura entre los diferentes proyectos o asignarlos al departamento de marketing. Vale, de acuerdo, me parece bien. Si tenéis ese dato y tenéis esa información, consideradlo así. Pero no es absoluta y estrictamente necesario. Es decir, no podemos llegar a ese nivel de control tan alto, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver un ejemplo. Ponernos en la piel de que sois directores de marketing, somos directores de marketing, llevamos el departamento, la dirección de marketing de una empresa que se llama Tecnogar. Tecnogar con un lema que es Smart Living Solutions, ¿no? Y lo que nos dedicamos es a vender, pues precisamente soluciones para el hogar. Con dos líneas de negocio muy diferenciadas. Por un lado, se venden grandes electrodomésticos muy orientados a la tecnología, ¿de acuerdo?
creando electrodomésticos pues, tipo nevera, televisores, hornos inteligentes, muy relacionados, insisto, con la tecnología. Y por otro lado, bueno, pues un perfil de producto mucho más orientado a la decoración, ¿no? O sea, pues, pequeñas decoraciones, elementos de decoración, mobiliario muy orientado a la decoración y demás, ¿no? No sé si tiene mucho o no tiene mucho sentido, ¿no? Pero veis un poco las dos líneas de negocio diferenciadas que hay, ¿no? ¿Quién me dice qué tipo de perfil puede ser para cada una de ellas? Es decir, ¿cuál puede ser el perfil de cliente orientado al gran electrodoméstico y orientado a la tecnología? Pues tipo robot de cocina, robots aspiradoras, insisto, neveras inteligentes, tope de conectividad, Internet of Things y demás. Personas que viven muy ocupadas, correcto, como dice Edna. Gente muy orientada a la tecnología que necesita simplificar su vida. Y del otro lado de la decoración, ¿quién sería el cliente? Pues no lo tengo ni idea, pero seguramente alguien con otro tipo de prioridades totalmente distintas, ¿no? Ni siquiera sé si tiene mucho sentido de la empresa, de acuerdo, una empresa con dos cosas tan distintas o dos puntos tan diferentes de clientes, pero bueno, vamos a utilizarla como ejemplo, ¿no? Y como decía Edna, vamos a pensar que el cliente del gran electrodoméstico pues puede ser un tecnócrata que necesita simplificar su vida, que viven ocupadas, y la persona pues, que consume pues algo más de producto de decoración, pues es más tipo, más orientado al lifestyle, al slow life, y otro tipo de, que no son incompatibles entre sí, ¿no? Pero que es otro perfil, ¿no? Entonces, bueno, pues como directores de marketing haríamos una buyer persona y demás que realmente no vamos a desarrollar, pero bueno, tenemos aquí una primera pincelada y decidimos hacer dos tipos de campañas distintas, ¿no? Para captar estos contenidos, ¿no? Muy bien, y encima dices, no, no, y además que requiere espacios instagrameables, muy orientado a la creación de contenido, que le guste mucho el contenido. ¿De acuerdo? Por eso, los buenos de la gente creativa, de marketing y tal, dice, bueno, pues para el perfil tecnócrata vamos a hacer una campaña de anuncios muy potentes, bueno, en diferentes espacios y en internet, orientado pues un poco a esa gente que no tiene tiempo. Y luego, bueno, pues para el perfil más de creación de contenido, pues vamos a hacer más contenido un poco consumible, ¿no? Pues hacemos un blog, campañas de email marketing a nuestra base de datos, redes sociales y demás, ¿no? ¿De acuerdo? Y lo que nos interesa es buscar el coste de adquisición de cada uno de estos perfiles de cliente con esas dos campañas. ¿Sabe? Es decir, el nivel de análisis que quiero conseguir es decir, oye, bueno, ¿cuánto me cuesta adquirir con esa política de comunicación un cliente del tipo A? ¿Y cuánto me cuesta adquirir con esa campaña de comunicación un cliente del tipo B? ¿Vale? Y nos encontramos con esta situación. ¿Vale? Es decir, tenemos esta empresa de electrodomésticos y la campaña A son, bueno, lo que hemos explicado. Ads agresivos en Google, social, para productos de alta gama, en los cuales voy a considerar un coste de inversión en medios, más, oye, pues cualquier tipo de comisión o servicio que requiera pues, una empresa externa que nos puede estar ayudando a desarrollar las campañas, a realizar los copywritings, a realizar las creatividades, a definir la audiencia y a ejecutar esas campañas, ¿no? Y por otro lado, pues la parte de orgánica, de la campaña B, nos iremos un poco más orgánico con el tema de blog, más un poco creando contenido del tipo de cómo combinar determinados espacios, cómo hacerlo incluso tú mismo en algunas ocasiones, con SEO, newsletter, reacción de contenidos y con un objetivo de construcción de audiencia más a largo plazo, ¿no? Y conseguir tráfico pues un poco más interesante, ¿no? Y nos podemos encontrar con esta situación. Mira, ¿qué os parece? En la campaña A nos hemos gastado 15.000 euros en inversión en medios, 5.000 euros entre los servicios de la agencia y comisiones varias. Total, un coste de captación de 20.000 euros. Si hemos captado en esa campaña 200 clientes, ¿cuál es el coste de adquisición de cada cliente? Pues lo que pone ahí, ¿no? Es una cuenta súper sencilla. Pues los 20.000 que me he gastado
en la campaña, en los diferentes ítems de la campaña, dividido entre los 200 clientes que he conseguido en esa campaña. Total, 100 euros por cliente. Sin embargo, en la campaña B, que es una campaña mucho más orgánica y demás, me he gastado mucho menos, 3.500 euros, y he conseguido 350 clientes, muchos más clientes. Conclusión, el coste de adquisición de cliente por la campaña B, del tipo de cliente B, es de 10 euros. ¿Qué tal? ¿Bien, malo, regular? Jo, pues en la campaña A he conseguido menos clientes y encima me han costado más caro. Y en la campaña B he conseguido muchos más clientes y me han costado mucho más barato. ¿Opiniones? ¿Qué os parece? ¿Qué nos apetece más? ¿Tirar por el cliente A o por el cliente B? Edna dice que por el cliente B. ¿Alguien opina otra cosa? Dice, bueno, no lo sé. O sea, ¿qué nos faltaría aquí para tomar una decisión? Porque, claro, Edna a priori dice, oye, pues mira, dice, oye, pues 10 euros por cliente y encima muchos más clientes, parece que tal, ¿no? Pero claro, dice Camila, dice, ojo, que a lo mejor el cliente A me da más rendimiento que el cliente B, ¿verdad? Pues ese es un poco el enfoque que tenemos que ver, ¿no? Decir, oye, este dato está muy bien. Primero, tener claro que no nos vale un coste de adquisición global de la compañía, ¿vale? Porque normalmente tenemos varios perfiles de cliente, normalmente tenemos varias campañas que hacer y normalmente jugamos en diferentes ligas para los diferentes productos y servicios que puedo llegar a ofrecer. Entonces, claro, por ejemplo, un CAC promedio de la empresa de 42,7, que sería un poco la cuenta que haríamos con estas dos situaciones, sumando todos los clientes y todos los costes, no nos dice absolutamente nada. ¿Vale? Es decir, nos desvirtuaría mucho, porque es mentira principalmente, ¿no? Porque tendríamos que ser capaces de dividir entre tipo de cliente e incluso en tipo de campaña. Pero es que además, haciendo esa división, decir, oye, mira, pues los 100 euros que me cuesta el cliente tipo A, esos 200 clientes que he conseguido por cada uno de ellos, y los 10 euros que me cuenta el cliente tipo B, no sé si está bien, mal o regular. ¿Por qué? Porque necesito ver realmente qué rendimiento tiene ese cliente, ¿vale? Que es lo que vamos a ver a continuación. Pero con todo este razonamiento, ¿qué quiero poner encima de la mesa? Primero, que está muy bien saber ese coste de adquisición de cliente, pero por otro lado, que no me sirve absolutamente de nada como dato aislado, ¿vale? O sea, tengo que verlo siempre en el contexto de la compañía, en el contexto de la campaña y sobre todo en el contexto de la rentabilidad del cliente. De hecho, bueno, yo os he puesto la siguiente diapositiva, que es, bueno, extraída directamente de la lectura del texto del tema 7, en el que, bueno, pues habla de coste de adquisición medios, orientativos, según algún estudio que se hizo, creo que el año pasado, en los diferentes sectores, ¿no? Bueno, está bien que lo tengáis de referencia, pero de verdad, insisto, para mí es un dato muy vacío si no lo ponemos en contexto. Y del mismo modo que no me vale o no me debería valer sacar o tener el coste de adquisición de la compañía en general, ¿vale? No me debería valer ni siquiera, para nada o para muy poco, el coste de adquisición de un sector, ¿no? Por las mismas razones, ¿no? Porque aquí, bueno, alimentos y bebidas, 53 dólares. Bueno, pues bien, pero ¿qué alimento, qué bebida, qué rentabilidad, qué empresa, qué tipo de cliente? Si no tenemos ese contexto, es que no me vale ni siquiera para comparar, ni siquiera como piedra de toque, ¿vale? ¿Se ve? ¿Se entiende? Y aquí es donde entra en juego precisamente el siguiente concepto, el lifetime value. Va a decir, oye, el CAC está muy bien, ¿vale? Ya sé que el cliente tipo A me cuesta 100, me parece que era, sí, y el cliente tipo B me cuesta 10. Pero ¿qué rentabilidad obtengo de cada uno de ellos? ¿Cuál es el valor a largo plazo de ese cliente? Acordaros que en el CAC lo que quiero es
medir cuánto me cuesta esa primera venta. Entonces, ¿cuál es mi reto? ¿Cuál debería ser mi reto con el lifetime value? Que ese cliente, a lo largo del tiempo, conseguir por lo menos que me rinda más que esa primera venta. Y el mejor de los casos, que me rinda mucho más que esa primera venta. Por eso es importante también tener claro cuáles las expectativas y el valor de venta, perdón, el valor a largo plazo a lo largo de su ciclo de vida con nosotros de cada uno de esos tipos de clientes. Porque es lo que me va a permitir comparar si realmente pongo los huevos en una cesta, los pongo en la otra o cómo los balanceo. Y me ayudará a responder a esa pregunta de cómo de rentables son mis clientes o me cuestan dinero. Es decir, y qué debo hacer para que sigan siendo rentables o me dejen de costar dinero. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se calcula ese lifetime value del cliente? Pues muy sencillo, es una multiplicación de diferentes ítems. Valor promedio de la compra, es decir, cuál es el ticket medio de la compra de ese cliente, cada cuánto me compra ese ticket medio, cuánto dura mi relación con él, de media, y cuál es el margen bruto de esa compra. Y eso sí que es la rentabilidad real del cliente. Entonces vamos a ver qué pasa en los dos segmentos. En el segmento del comprador de tecnología vemos que el ticket es mucho más alto, bueno, es alto, ¿no? Es de 350 euros de media. Bueno, dólares, me da igual. Nos compra unas dos veces al año, perdón, una vez cada 2 años, ¿de acuerdo? Y normalmente cada 4 años suele cambiar de marca, porque bueno, al final es un tecnócrata, le gusta cambiar y tal, ¿no? Y tenemos un margen bruto del 20%. Mientras tanto, el cliente de decoración, el ticket es mucho más bajo, 45 euros, pero nos compra 4 veces al año por contra. Sí que dura, bueno, unos 3 años la relación con nosotros y el margen bruto es superior, es del 40%. Venga, aquí me echa la cuenta, aquí me dice cuál es el lifetime value del segmento A. Solo hay que multiplicar. ¿Quién echa la cuenta? ¿Quién es más rápido con la calculadora? ¿O más rápida con la calculadora? Venga, fácil. 350 por 0,5 por 4 por 0,20. Correcto, unos 140 euros. ¿Y el B? Pues si echáis la cuenta, es muy superior. O sea, estamos diciendo que, pese a que no sé lo que habéis pensado, pero yo cuando empecé a ver el caso, a plantear el caso, a priori parece que el tecnócrata podría ser un cliente pues como mucho más apetecible, ¿no? Porque son, bueno, pues productos que molan más, son productos mucho más caros, ¿no? Pero fijaros, nos cuesta muchísimo más adquirir ese cliente por competencia, porque los anuncios son más caros, porque la ventana de oportunidad hay que aprovecharla y hay que ser mucho más insistente en ello. Y encima, por otro lado, su valor a largo plazo es mucho menor, ¿vale? Y en cambio, el cliente ve, joder, aunque es el ticket medio mucho más bajo, nos cuesta mucho más barato atraerlo, por un lado, y encima lo puede explotar o su valor a largo plazo es mucho mayor. Ahora vuelvo a preguntar, ¿con cuál me quedo? ¿Con cuál me quedo o cuál potencio? ¿O cuál es más rentable para mí? A priori, según esta información, teniendo en cuenta las dos cosas, ¿eh? El coste de adquisición y el lifetime value del cliente. ¿Cuál de los dos grupos es más rentable? A priori parece que los dos son rentables, ¿no? Porque el primero, ahora parece que el B, ¿no? Pero el primero, ¿cuánto nos costaba adquirirlo? Nos costaba 100 y obtenemos a largo plazo 140. No está mal. Es superior, por lo menos es superior. Igual tardamos 4 años en amortizar esos 100 euros que me ha costado adquirirlo, pero parece que es superior.
Y sin embargo el otro, joder, el muy superior, ¿no? 216 contra 10. Es una barbaridad. ¿Cuáles son las buenas noticias de tener esta información? ¿Quién me lo dice? Bueno, pues las buenas noticias de obtener, de tener esta información es que conozco o puedo llegar a saber cuáles son las palancas que tengo que activar si quiero que mi cliente sea más rentable. ¿Qué tengo que hacer para que mi cliente A sea más rentable? Recordad que esa rentabilidad va en función de una multiplicación de cuatro factores. Bueno, vale, de cinco factores si incluimos la adquisición, porque dice anda por el chat, oye, pues invertimos menos, ¿vale? Si invertimos menos, quizá no llego a captar al cliente, pero es una posibilidad. Pero sobre todo, hablando de la rentabilidad del subir el precio, ¿vale? Es decir, ¿qué más? Fijaros que al final son cuatro cosas. El valor promedio de la compra, la frecuencia de compra, la vida promedio o el margen bruto. Entonces dice, o aumento la frecuencia o consigo que esté más tiempo conmigo, exacto, extendiendo la vida del cliente, o subo el precio y tengo más rentabilidad, o poquito más, ¿verdad? Y eso es marketing, ya está, que ya está. Claro, damos buenos incentivos, en fin. Pero se trata de eso. Es decir, de aumentar el ticket medio, de aumentar la frecuencia de compra o de aumentar la vida que está conmigo. O sea, esto va de vender más caro o vender más cosas o vender durante más tiempo y fidelizar. Y ya está, que no hay más. Que de esto va el marketing. Que ya está. Claro. Pero también decía Edna, ¿no? Y oye, y lo del coste de adquisición también es posible, ¿no? O sea, bajar el precio de adquisición está bien, ¿no? ¿Vale? Bueno, sí. Quiero decir, veamos el ratio. O sea, veamos qué ratio existe, qué balance existe entre el coste de adquisición y lo que es la rentabilidad de ese cliente, ¿no? Ese lifetime value, ¿no? Y dice el texto y dice bien que, oye, si es menor que uno, olvídate. O sea, si es menor que uno, estamos perdiendo pasta. Aquí hay que hacer algo radical. O nos olvidamos del cliente, o nos gastamos mucho menos dinero, o empezamos a tocar todas las palancas que hemos hablado ahora. Si el ratio es 1-1, estamos en estancamiento. Y si el ratio es 3-1, dice que el texto que es óptimo, ¿no? Que por encima de 3-1 o llegando 5-1 hay que planteárselo porque dice, "Joder, es que estamos perdiendo oportunidades, ¿no?" Y puede que tenga razón, ¿no? Es ciertamente correcto, ¿no? Es decir, ¿en qué sentido? En el sentido de decir, oye, pues si yo costándome 10 euros por cliente o teniendo este ratio como los que tengo, en el caso del cliente B es que es 21,6 contra uno, ¿no? Es decir, me cuesta 10, yo tengo 216. ¿Qué pasa? Que dice, oye, ¿qué pasa si invierto mucho más? Es decir, si además de esa campaña de blogs, newsletter y tal, meto mucho más dinero a esa historia, puedo conseguir más clientes. Siempre en rendimientos marginales decrecientes. O sea, nunca conseguiré tantos clientes como la proporción de lo que invierto en marketing. Entonces, bueno, supuestamente el coste de adquisición subirá, pero se verá muy compensado con la rentabilidad de los nuevos clientes. ¿Se ve? Es decir, ahí estamos perdiendo una oportunidad. Igual, invirtiendo más en marketing, en vez de 350 clientes, conseguiríamos 3.500. Nos tendremos que gastar mucho más, ¿no? Y probablemente no mantendrá ese ratio de 21-6, ¿no? Pero con que mantenga un ratio, ya te digo, de 5-1 ya es una rentabilidad altísima y un potencial de crecimiento espectacular. Y sin duda, en el caso A, bueno, pues lo que se trata es de activar pues todas esas palancas que hemos venido comentando, sobre todo, bueno, pues para intentar, oye, ¿por qué no empezar a ofrecerles al cliente tipo A temas de decoración o otro tipo de productos, otro tipo de servicios asociados al producto, tipo garantías, tipo seguros, tipo algo que me ayude a incrementar ese ticket, ¿no? A incrementar esa confianza, esa fidelidad, ofertas de renovación de producto, en fin.
lo que se nos pueda ocurrir para que la rueda siga girando, ¿no? Y poder conseguir que ese cliente, ese valor de cliente a largo plazo, pues sea muy superior y mejorar ese ratio de 1,4,1 contra uno, ¿no? ¿Se ve? Entonces, fijaros, aquí está bien que estudiemos estas dos métricas y que sepamos calcularlas y un poco tengamos claro esto, pero lo que es más importante en la vida real es tener claros los conceptos, ¿vale? Es decir, saber analizar cuánto me cuesta adquirir un cliente contra el rendimiento que yo espero sacarle. Y saber analizar que esto lo puedo hacer a nivel de compañía, que no tiene mucho sentido, a nivel de grupo de cliente, que empieza a tener más sentido, a nivel de tipo de producto, combinando grupo de cliente con tipo de producto, incluso si tengo un buen CRM y tengo bien identificado por dónde me ha venido un cliente en concreto, puedo llegar a analizarlo por ese cliente en concreto. Grandes cuentas o tipos de cliente mucho más pequeños, ¿no? ¿Vale? Y quedaros un poco con la copla, ¿no? De decir, oye, saber que es importante analizar cuánto me cuesta adquirirlo, que es importante analizar su rendimiento a largo plazo y que es importante saber qué palancas puedo activar para aumentar ese rendimiento a largo plazo, ¿no? Y de eso va el siguiente punto que nos cuenta el caso, o sea, que nos cuenta el tema, ¿no? Nos habla del el lead nurturing, ¿no? Es un proceso sistemático para realmente nutrirnos de clientes y nutrirnos de clientes valiosos, ¿no? Nutrirnos de clientes, por un lado, nuevos clientes y por otro lado, conseguir que esos clientes pues tengamos relaciones a largo plazo, generemos confianza con ellos y le demos valor. ¿Vale? Vosotros pensad que siempre que haya un término que no entendáis, porque normalmente está traducido además al inglés o es un término sajón, tipo lead nurturing, es un concepto que seguramente hayamos trabajado en el mundo del marketing y de las ventas desde hace un montón de tiempos, pero que ahora lo llamamos de una manera muy moderna. Entonces, el concepto de lead nurturing es el concepto de generar confianza y dar valor al cliente, ¿vale? Es decir, es ese proceso de pasar de un lead frío a un cliente o a un lead caliente. ¿Vale? Todo el mundo entendemos el concepto de lead frío y de lead caliente. Es decir, normalmente en el mundo del marketing y las ventas hablamos de un lead, es de un prospecto o de un paso previo a que una persona o empresas, en el caso del B2B, se convierta en cliente nuestro. ¿Vale? Es decir, todo aquel interesado en nuestro producto o servicio es un lead. Y aquel que ya me compra, que ya me da su dinero, es un cliente. Entonces, un lead puede ser un lead frío o un lead caliente. Hablamos de diferentes grados de temperatura. Un lead frío es aquel pues, que no tiene mucho interés en mi producto, que pasaba por allí o que alguien me lo ha referido, pero ni siquiera me conoce, no me conoce muy poco. Y un lead caliente es un lead que, bueno, pues que se ha interesado mucho y que está empezando a estar listo para consumir y para pagar y para convertirse en cliente, ¿no? Y luego, bueno, pues de esto se trata, de tener cierta recurrencia. ¿Esto a qué se parece? Se parece un poco a esta diapositiva, ¿verdad? Al proceso de compra que hemos hablado de toda la vida. Es otro punto de vista del proceso de compra. ¿Mm? Claro, exacto. Dice la de calentar clientes. Bueno, de calentar clientes, incluso del paso previo, de calentar leads, ¿no? De calentar gente que no es cliente a que pasa a ser cliente, ¿no? ¿De acuerdo? Y si os fijáis, pues tiene mucho que ver con el Customer Journey. Tiene mucho que ver con el proceso de compra. Es otro punto de vista de ese proceso de compra y de ese Customer Journey. ¿Vale? Y cuanto más nos sepamos ese Customer Journey y ese proceso de compra, mejor vamos a entender cómo realizar o qué herramientas tengo que tocar o cómo tengo que comentar, hablar con mi cliente, hacer ese approach para conseguir que realmente se active ese proceso de lead nurturing, ese proceso de calentamiento del lead y de paso de lead a cliente y de cliente a cliente confiable y cliente valioso. Entonces, ahora se habla mucho de una perspectiva que es el embudo de marketing, ¿no? Es decir, plantearnos ese proceso como si fuera una forma de embudo. Es decir, un embudo, sabéis que es muy ancho por arriba y muy estrechito por abajo.
Muy ancho por arriba, ¿por qué? Porque, bueno, ¿por qué utilizamos la imagen del embudo? Porque en teoría en nuestro proceso de venta, nuestro proceso de lead nurturing, entra mucha gente por la parte de arriba del embudo, es decir, muchas posibilidades de venta, pero al final solo unos pocos acaban cayendo por la parte de abajo. Se va estrechando, muchos se quedan atascados en el proceso y algunos salen por abajo, que son los que realmente convierto, los que realmente pasan a ser clientes. ¿Vale? Y de eso se trata. Al final, el mundo del marketing, el mundo de las ventas es una ley de probabilidad. Es decir, cuando yo tengo muy bien identificado ese proceso, de cómo van pasando desde el tofu, el mofu y el bofu, es decir, del top of the funnel, la parte de arriba del embudo, middle of the funnel, la parte intermedia del embudo, y bottom of the funnel, la parte avanzada. Es decir, cómo voy calentando ese cliente, cómo voy calentando ese lead hasta convertir ese cliente cuando lo tengo muy automatizado, muy pensado y muy trabajado esas partes del proceso, ¿vale? Pues al final se acaba convirtiendo casi en una ley de probabilidad. Es decir, si yo sé que tengo un porcentaje de conversión del 2%, ¿de acuerdo? Si quiero 100 clientes, ¿cuántos tengo que conseguir por la parte de arriba del embudo? A ver, por hacer números más redondos, si tengo una conversión del 2% y quiero dos clientes, ¿cuántos tengo que conseguir por la parte de arriba del embudo? Pues 100. Entonces tendré que utilizar técnicas de tofu, o sea, la parte de arriba, la base temprana, para intentar captar 100 clientes si quiero conseguir un 2%, dos clientes. ¿De acuerdo? Pues de eso se trata, ¿no? O sea, trabajar ese modelo AIDA, ¿no? Que se habla, ¿no? De atención, interés, deseo y acción. Es decir, las cuatro grandes fases por las cuales voy a ir captando esos clientes, esos leads para que se conviertan en clientes. Atención, bueno, pues todo el contenido que puedo generar para que entren por la parte de arriba del embudo. Y a partir de ahí generando interés y deseo y al final pues la acción que es el proceso de compra o de venta, ¿no? Y aquí, bueno, pues a día de hoy el contenido es el rey. Es decir, todo el contenido que podamos generar en las diferentes partes del embudo, pues nos van a ayudar a automatizar y nos van a ayudar a trabajar los clientes y nos van a ayudar a calentarle esos leads y que se conviertan en clientes. Fijaros, creo que este es un concepto, el concepto del embudo de ventas y las diferentes fases del embudo, el método AIDA y demás. Es un concepto que no solo vamos a ver hoy, lo vamos a desarrollar también la semana que viene y a lo largo del tema 8, ¿no? Y simplemente, fijaros, nos pone un ejemplo, los buenos de que han hecho el tema 7, el texto del tema 7. Un ejemplo, no me acuerdo qué compañía era, pero qué compañía era, pero que a base de trabajar el email marketing en su base de datos de clientes inactivos, pues consiguieron una tasa de conversión del 33%, ¿no? Es decir, uno de cada tres se convirtió en cliente, con una buena secuencia de correos electrónicos muy orientados a motivar la venta. Me parece pues, casi brutal, ¿no? ¿De acuerdo? Y bueno, hay muchas técnicas para hacerlo, ¿no? La semana que viene, que tendremos tiempo y que volveremos a trabajar en el tema de la omnicanalidad y del embudo de ventas, me gustaría que estudiásemos el caso de la Casa S. La Casa S es una empresa que construye casas y las vende por internet. Parece que es algo como muy complicado, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque realmente trabaja muy bien esa omnicanalidad, trabaja muy bien los conceptos de la parte de arriba del embudo y trabaja muy bien en su página web los conceptos de interés y deseo, ¿no? A través de contenidos, a través de guías, a través de podcasts, a través de una buena página de informativa. Todo eso va generando interés, deseo y al final acaba convirtiéndose en una acción, ¿no? Y veremos que ha creado todo un proceso más o menos automatizado para conseguir precisamente ese trabajo de lead nurturing, ¿no? Y luego también quiero que os quedéis dentro de esta historia con que a día de hoy las herramientas de email marketing siguen siendo súper potentes para fomentar
y súper sencillas y baratas, ¿no? Para fomentar las relaciones con los clientes a corto, medio y largo plazo, ¿vale? Hay que trabajarlas bien. Si no las trabajas bien, pues evidentemente van a fracasar, pero insisto, son baratas, es decir, el coste de adquisición del cliente sigue siendo bastante bajo. Y por otro lado, las posibilidades que me dan de relaciones a largo plazo pues son brutales, ¿no? Y yo quiero poneros tres ejemplos de gente que lo hace, que ya veremos si lo hace bien, mal o regular, ¿no? Comentadme vosotros, ¿no? Por un lado es UME, la Unión Musical Española, que es una tienda de instrumentos y accesorios musicales. Big SEO y Perplexity, ¿no? Yo estoy dado de alta en las tres, ¿no? Y quiero escuchar vuestra opinión. La primera manera de enfocarlo, bueno, pues son los de unión musical, ¿no? A mí me gusta la música y, bueno, pues toco la guitarra pues como aficionado, ¿de acuerdo? Y compro productos relacionados con la guitarra pues en esta tienda. Pues desde guitarras hasta diferentes accesorios, cuerdas y demás. Solo he comprado productos de guitarra. Y estos se dedican a mandarme correos. Bueno, el primero parece que sí, el de más abajo parece que sí, que ofertas de guitarras, 800 productos, ¿vale? Luego una newsletter y luego me empieza a hablar de un cashback, de un programa de cashback y luego el Black Friday. 3.000 productos, ¿no? Bueno, ¿qué tal esta manera de activar o de mantener la relación con el cliente? De entradas prácticamente solo se comunican conmigo pues para darme ofertas, ¿no? Y luego aparte, bueno, pues me dice, oye, pues me dice, yo entro. Bueno, pues bien, ¿no? Pero, y busco cómo de suscribirme, efectivamente, ¿no? Porque no está aportando absolutamente ningún tipo de valor, ¿no? Es decir, incluso, oye, pues creo que me llega de suscribir, ¿no? Porque dice, oye, me mandas una oferta de Black Friday con 3.000 productos de todo tipo, pero si yo solo consumo un tipo de productos muy dirigido, es muy fácil mantenerme una relación. O sea, eh, ellos deben saber cada cuánto compro cuerdas de guitarra. ¿Cómo de fácil sería para ellos tener ese dato y mandarme ofertas relacionadas con cuerdas de guitarra? Ellos saben más o menos qué productos relacionados con el mantenimiento de guitarras o qué modelos de guitarra tengo. ¿Cómo de fácil o de difícil sería adaptarme y personalizar esa comunicación y aumentar esos tickets medios dirigiendo la oferta? Os pregunto. Pues no lo sé, pero a lo mejor lo sería, ¿no? O sea, sobre todo con un perfil pues como el mío, que es que no soy profesional, soy aficionado y es mi hobby y me gusta gastarme el dinero en eso. Claro, los de Big SEO es una agencia de marketing y publicidad que tiene dos tipos de comunicaciones. Por un lado ofrecen cursos y por otro lado ofrecen contenido de valor, ¿no? Y lo diferencian con Big School y Big News. La Big School te vende cursos, por así decirlo, o te propone cursos con un sistema de escasez, pero ellos tienen todo un sistema de curación de contenidos de alto valor, ¿sabes? Con vídeos, con newsletter, con textos, en los que, joder, pues al final, si tú te interesa el marketing digital, pues oye, es una muy buena manera de estar al día en noticias de marketing. ¿Qué tal esa estrategia? ¿Mejor? ¿Peor? ¿Igual? ¿Os gusta más? ¿Menos? Convendréis conmigo que puede ser una estrategia un poco mejor, ¿no? Esto ya está dando cierto valor. O sea, no solo me quieren vender algo, ya me están dando por lo menos un resumen semanal de noticias, por lo menos una serie de puntos de vista, por lo menos me actualizan información. ¿Ves? Aquí ya me están dando valor, ya me están proponiendo cosas. Entonces, aparte, que como son servicios profesionales, fijaros, están enseñando de algún modo la capacidad que tienen como posicionamiento de expertos para luego venderme los cursos o venderme determinados contenidos de pago. ¿Se ve? Entonces, bueno, pues quizá es una estrategia pues un poco más avanzada, ¿no? Y luego está lo de Perplexity. Perplexity es, si lo conocéis, es una IA generativa, ¿vale? Bastante potente, muy orientada, la primera que se conectó a Internet en tiempo real, antes de que lo hiciese ChatGPT, por supuesto, Gemini. Y esto lo que tenían es una secuencia de clientes para clientes nuevos. Sabían que eran productos que requerían una cierta formación de uso,
y dar seguridad al cliente para que bueno, pues pudiese terminar de probarlo y estar convencido de empezar a pagar. Y lo que te hacían una secuencia de 7 correos. 7 correos ordenados. Además te decía el primero de 7, el segundo de 7, el tercero del 7, el cuarto de 7, el quinto de 7, el 6 de 7. Y te iba explicando, ¿vale? Pues diferentes features o diferentes valores por los cuales merecía la pena suscribirse a Perplexity, ¿no? Me pareció genial, ¿no? Durante 7 días sabes cuántos te van a llegar, sabes cómo te va a llegar, sabes a qué hora te va a llegar, te lo explican todo y te explican realmente, van desglosando el valor añadido del producto, ¿no? Y bueno, esto incluso ha servido para ejemplos, para, oye, para que un ejemplo para copiar ¿no? O para el que inspirarse para otro tipo de newsletter, otro tipo de contenido. Os lo dejo aquí enlazado, ¿eh? Por si os interesa, pincháis aquí y vais a ver un poco cómo es la secuencia de correos y cómo lo van enfocando. Creo que es muy interesante de ver, ¿vale? Y bueno, esto es un poco la manera, ¿no? de trabajar. Estas son dos técnicas, la técnica del email marketing y poco más, que hemos visto así como muy rápido. Profundizaremos sobre ello en más técnicas omnicanal, pero al final todo se reduce a lo mismo, a intentar conseguir esa primera compra y luego a intentar conseguir que el ticket medio suba y conseguir que el cliente sea cada vez más fiel con nosotros, ¿vale? Y de la manera más barata, ¿vale? Y bueno, luego el tema nos habla un poco de la importancia de la colaboración entre diferentes departamentos, eso lo tenemos que tener muy claro. Ya lo hablábamos la semana pasada cuando hablábamos de innovación en marketing, recordad de las metodologías ágiles por proyectos y demás. Y luego comenta un par de métricas que, bueno, pues son interesantes en cuanto a lo que es, bueno, por un lado, tasa de innovación de producto y velocidad de adopción. Tampoco me interesa demasiado que os la sepáis, ¿no? Y que la sepáis calcular. Pero bueno, quedaros un poco con los conceptos, ¿no? Es decir, bueno, la tasa de innovación de producto, la relación de ingresos de productos nuevos con los productos totales, tiene sentido, pero para determinados tipos de compañía, igual que el número de adopciones, es decir, para compañías pues tipo Apple, Samsung, Google, que están permanentemente innovando y sacando productos nuevos al mercado, ¿no? Bueno, esto está bien, pero insisto, para la inmensa mayoría de las compañías, sobre todo aquellas que innovan en servicios y no tanto en productos nuevos y disruptivos, pues tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Y luego nos hablaba del valor percibido, o del IDC, ¿no? Del valor percibido eh, por nuestros clientes en relación con la competencia, ¿no? Esto puede ser más interesante. Lo que pasa es que al final son métricas que nos tenemos que construir nosotros, ¿no? ¿Sabes? ¿Por qué? Porque, bueno, el valor percibido del cliente se mide ¿cómo? Pues a base de encuestas, a base de interacción con ellos y a base de comparativas. Y sí que, bueno, pues podemos sacar un poco, pues unos números, si lo preguntamos, que nos valoren, cómo estamos nosotros con relación a la competencia y podemos llegar a sacar, pues algunas métricas que pueden ser interesantes, ¿no? Pero bueno, no os quedéis tanto con las métricas estas concretas como con lo que es el círculo virtuoso de- del marketing, ¿no? Y de la innovación en marketing, que le hemos hablado 1000 veces, ¿no? Es decir, definamos KPIs, definamos objetivos, pongamos en marcha campañas, recopilemos datos, corrijamos y volvamos a empezar. Vale, este es el círculo virtuoso del marketing y al que nos tenemos que dirigir. Y sobre todo, enfocados siempre a eso, a incrementar el valor y la rentabilidad a largo plazo del cliente, ¿no? Con un ojito puesto también en el coste de adquisición, pero sobre todo en la rentabilidad del cliente. ¿Vale? Es un poco lo que tenemos que hacer. Cultivando relaciones a largo plazo y fomentando pues un poco todo lo que estamos hablando en la sesión. Por mi parte nada más. No sé si tenéis ruegos, preguntas. Espero que no haberos liado demasiado con numerajos y con métricas y sobre todo haberos transmitido los conceptos reales, que es de lo que se trata, ¿no? Los conceptos de saber calcular o intuir cómo puedo calcular y a qué nivel cómo accionar al cliente y saber un poco cuáles son las palancas para obtener la rentabilidad a largo plazo.
La semana que viene, insisto, profundizaremos mucho más con técnicas omnicanal para activar y mejorar todas esas palancas. Y se acerca la fecha del examen y por lo tanto la clase de repaso. Por mi parte, nada más. ¿Alguna duda, ruego, pregunta que queréis comentar antes de que terminemos la clase sobre lo que hemos hablado? Pues muchísimas gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Muchas gracias por vuestro tiempo. Muchas gracias por aguantar que estéis ahí al otro lado de la sesión en directo, que sé que siempre es duro, sobre todo acercándose las fechas que son. Y nada más, permaneced atentos a los foros, que colgaremos documentación interesante sobre el examen. Permaneced atentos a la programación, que convocaremos esa sesión de repaso de examen. Y por mi parte nada más, pasad muy buena tarde. Muchísimas gracias por venir. Paramos grabación. Gracias, profe. Hasta luego.